Saludos afectuosos a los presentes y a todos los que se integran a este estudio por las redes sociales. Sean todos bienvenidos. En esta oportunidad vamos a estudiar el capítulo 9 de Daniel, segunda parte, que comprenden desde los versículos 20 al 27, con el título Gabriel interpreta la parte restante de la visión. Antes de empezar el estudio, vamos a pedir permiso a nuestro Creador. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos das un nuevo día de vida, por la salud, por la vida, por los dones recibidos, por todas las cosas que nos das cada día. Perdona nuestros pecados y líbranos de todo mal. Dirige este estudio, Señor, que pueda llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y que todo el mundo se vuelva hacia ti, de sus malos caminos hacia ti, Señor. Derrama el Espíritu Santo sobre tu pueblo y que podamos manifestar los frutos del Espíritu Santo en todo momento, donde estemos o donde vayamos. Te damos gracias por todo, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El mundo necesita ver evidencias de cristianismo sincero. El veneno del pecado está obrando en el corazón de la sociedad. Ciudades y pueblos están sumidos en el pecado y la corrupción moral. El mundo rebosa de enfermedades, sufrimientos e iniquidad. Cerca y lejos hay almas en pobreza y angustia, agobiadas por un sentimiento de culpabilidad, que perecen por falta de una influencia salvadora. El Evangelio de verdad les es presentado y sin embargo perecen debido a que el ejemplo de aquellos que debieran ser un sabor de vida es un sabor de muerte. Sus almas beben amargura porque las fuentes están envenenadas cuando debieran ser como un pozo de agua que brotase para vida eterna. La sal debe mezclarse con la sabiduría a la cual se añade, debe compenetrarla para conservarla. Así también es por el trato personal como los hombres son alcanzados por el poder salvador del Evangelio. No se salvan como muchedumbres, sino individualmente. La influencia personal es un poder. Debe obrar con la influencia de Cristo, elevar donde Cristo eleva, impartir los principios correctos y detener el progreso de la corrupción del mundo. Debe infundir la gracia que únicamente Cristo puede impartir. Debe elevar y endulzar la vida y el carácter de los demás por el poder de un ejemplo puro, unido con una fe y un amor fervientes. Acerca del manantial hasta entonces contaminado que había en Jericó, el Señor declaró: yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. El arroyo contaminado representa el alma que está separada de Dios. El pecado no solamente nos separa de Dios, sino que destruye en el alma humana tanto el deseo como la capacidad de conocerle. Por medio del pecado queda desordenado todo el organismo humano, la mente se pervierte, la imaginación se corrompe, las facultades del alma se degradan. Hay en el corazón ausencia de religión pura y santidad. El poder convertidor de Dios no obró para transformar el carácter. El alma queda débil y por falta de fuerza moral para vencer, se contamina y se degrada. Para el corazón que llega a purificarse, todo cambia. La transformación de carácter es para el mundo el testimonio que Cristo mora en el creyente. Al sujetar los pensamientos y deseos a la voluntad de Cristo,
el Espíritu de Dios produce nueva vida en el hombre y el hombre interior queda renovado a la imagen de Dios. Hombres y mujeres débiles y errantes demuestran al mundo que el poder redentor de la gracia puede desarrollar el carácter deficiente en forma simétrica para hacerles llevar abundantes frutos. El corazón que recibe la palabra de Dios no es un estanque que se evapora ni es una cisterna rota que pierda su tesoro. Es como el arroyo de las montañas, alimentado por manantiales inagotables cuyas aguas frescas y chispeantes saltan de roca en roca, refrigerando a los cansados, sedientos y cargados. Es como un río que fluye constantemente y a medida que avanza se va haciendo más hondo y más ancho hasta que sus aguas vivificantes se extienden por toda la tierra. El arroyo que prosigue su curso cantando deja detrás de sí sus dones de verdor y copiosos frutos. La hierba de sus orillas es de un verde más fresco, los árboles son más frondosos y las flores más abundantes. Mientras la tierra se desnuda y se oscurece bajo el calor que le afecta durante el verano, el curso del río es una raya de verdor en el panorama. Así también sucede con el verdadero Hijo de Dios. La religión de Cristo se revela como principio vivificante, como una energía espiritual viva y activa que lo compenetra todo. Cuando el corazón se abre a la influencia celestial de la verdad y del amor, estos principios vuelven a fluir como arroyos en el desierto y hacen fructificar lo que antes parecía árido y sin vida. Mientras los que han sido purificados y santificados por un conocimiento de la verdad bíblica se dediquen cordialmente a la obra de salvar almas, llegarán a ser un sabor de vida para vida. Y mientras beban diariamente de la fuente inagotable de la gracia y el conocimiento, encontrarán que su propio corazón llega a rebosar del espíritu de su Maestro y que por su abnegado ministerio muchos son beneficiados física, mental y espiritualmente. Los cansados quedan refrigerados, los enfermos recobran la salud y encuentran alivio los que estaban cargados de pecado. Aún en países lejanos brotan palabras de agradecimiento de labios de aquellos cuyos corazones fueron desviados del servicio del pecado a la justicia. Dad y se os dará, Lucas 6:38, porque la palabra de Dios es fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Cantares 4:15. Con esta introducción vamos a empezar el estudio. Pasemos a la Biblia a leer Daniel capítulo 9, versículo 20. Esta segunda parte de Daniel 9 empieza desde el versículo 20 hasta el 27. Vamos a leer Daniel 9:20. Dice lo siguiente: Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Los que experimentan la santificación que habla la Biblia manifestarán un espíritu de humildad. Como Moisés contemplaron la terrible majestad de la santidad y se dan cuenta de su propia indignidad en contraste con la pureza y alta perfección del Dios infinito. El profeta Daniel fue ejemplo de verdadera santificación. Llevó su larga vida del noble servicio que rindió a su maestro. Era un hombre muy amado, Daniel 10:11, en el cielo. Era un hombre muy amado en el cielo. Sin embargo, en lugar de prevalecerse de su pureza y santidad, este profeta tan honrado por Dios se identificó con los mayores pecadores de Israel cuando intercedió cerca de Dios en favor de su pueblo.
no derramamos nuestros ruegos ante tu rostro a causa de nuestras justicias, sino a causa de tus grandes compasiones. Hemos pecado, hemos obrado impíamente. Él declara: yo estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo. Y cuando más tarde el Hijo de Dios apareció para instruirle, Daniel dijo: mi lozanía se me demudó en palidez de muerte y no retuve fuerza alguna. Daniel 9, versículos 18, 15 y 20. También Daniel 10, 8. Esto lo encontramos en el comentario bíblico, tomo 4, página 1172. El cielo se inclina para oír la ferviente súplica del profeta, aún antes que haya terminado su ruego por perdón y restauración. Se le aparece de nuevo el poderoso Gabriel y le llama la atención a la visión que había visto antes de la caída de Babilonia y la muerte de Belsasar, y luego le esboza en detalle el período de las 70 semanas que había de empezar cuando fuese dada la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén. Versículo 25. Esto está en Profetas y Reyes, página 408. Ahora vamos a pasar a la Biblia, a Daniel capítulo 9, versículo 21. Daniel 9:21 dice lo siguiente: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Tan pronto como la oración de Daniel fue pronunciada, el ángel Gabriel vino volando desde las cortes celestiales para decirle que sus peticiones fueron oídas y contestadas. Este potente ángel había sido comisionado para darle destreza y entendimiento y abrirle delante de él los misterios de las futuras edades. Entonces, mientras prestamente buscaba conocer y entender la verdad, Daniel fue puesto en comunión con el mensajero delegado del cielo. En respuesta a su petición, Daniel recibió no solamente la luz y la verdad que él y su gente necesitaban, sino una visión de los grandes eventos del futuro, aún hasta el advenimiento del Redentor del mundo. Aquellos quienes claman estar santificados mientras no desean investigar las Escrituras o pedir a Dios en oración por un claro entendimiento de la verdad en la Biblia, no conocen lo que es la verdadera santificación. Daniel habló con Dios, el cielo estaba abierto para él, pero los altos honores dados a él fueron el resultado de su humillación y anhelante búsqueda de Dios. Todos quienes creen de corazón en la palabra de Dios tendrán hambre y sed por el conocimiento de su voluntad. Dios es el autor de la verdad. Él ilumina el entendimiento oscuro y da a la mente humana poder para captar y entender las verdades que Él ha revelado. Vamos a pasar a Daniel capítulo 9, versículo 22. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Daniel 9, 22. Y se me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y sin embargo Dios había mandado a su mensajero: haz que éste entienda la visión. Esa orden debía ser ejecutada. En obedecimiento a ella, el ángel poco tiempo después volvió hacia Daniel diciendo: ahora he salido para hacerte sabio de entendimiento. Entiende pues la palabra y alcanza inteligencia en la visión. Esto está en Daniel 8:27, versículo también 16, Daniel 9:22 y 23. Había un punto importante en la visión del capítulo 8 que no había sido explicado, a saber, el que se refería al tiempo,
el periodo de los 2300 días. Por consiguiente, el ángel, reanudando su explicación, se espacía en la cuestión del tiempo. Esto lo encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 372. Ahora vamos a pasar nuevamente a la Biblia, a Daniel capítulo 9, versículo 23. Dice lo siguiente: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. El ángel había sido enviado a Daniel con el objeto expreso de que le explicara el punto que no había logrado comprender en la visión del capítulo 8, el dato relativo al tiempo. Hasta 2300 tardes y mañanas entonces será purificado el santuario. Después de decirle al profeta que era muy amado y de mandar que entienda la palabra y que alcance inteligencia de la visión, las primeras palabras son, versículo 24, Daniel 24, dice lo siguiente: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. La palabra traducida aquí por determinar significa literalmente descontadas. El ángel declara que las 70 semanas debían ser descontadas por pertenecer especialmente a los judíos. Pero, ¿de dónde fueron descontadas? Como los 2300 días son el único periodo de tiempo mencionado en el capítulo 8, deben constituir el periodo del cual fueron descontadas las 70 semanas. Las 70 semanas deben por consiguiente formar parte de los 2300 días y ambos periodos deben comenzar juntos. Esto lo encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 372 y 373. Para terminar la prevaricación. Cuando la rebelión de Satanás y sus ángeles seguidores tuvo lugar en el cielo, los planes para involucrarlo al hombre en esta rebelión se describen de la siguiente manera: si de alguna manera podía inducirlos a desobedecer, Dios haría algo para perdonarlos. Entonces él y todos los ángeles caídos dispondrían de una buena oportunidad para compartir con ellos la misericordia de Dios. Si eso fallaba, podrían unirse con Adán y Eva, pues una vez que hubieran transgredido la ley de Dios, estarían sometidos a la ira divina, lo mismo que ellos. Su transgresión también los pondría a ellos en estado de rebelión y podrían unirse con Adán y Eva para tomar posesión del Edén y establecer allí su morada. Y si lograban tener acceso al árbol de la vida que estaba en medio del jardín, su fortaleza sería, según ellos, igual a la de los ángeles santos, y ni Dios mismo podría expulsarlos de allí. Esto lo encontramos en el libro Historia de la Redención, página 28. Después de su pecado, Adán y Eva no pudieron seguir morando en el Edén. Suplicaron fervientemente a Dios que les permitiese permanecer en el hogar de su inocencia y regocijo. Confesaron que habían perdido todo derecho a aquella feliz morada y prometieron prestar estricta obediencia a Dios en el futuro. Pero se les dijo que su naturaleza se había depravado por el pecado, que había disminuido su poder para resistir al mal y que habían abierto la puerta para que Satanás tuviera más fácil acceso a ellos. Si siendo inocentes habían cedido a la tentación, ahora en su estado de consciente culpabilidad tendrían menos fuerza para mantener su integridad. Con humildad e inenarrable tristeza se despidieron de su bello hogar
y fueron a morar en la tierra sobre la cual descansaba la maldición del pecado. La atmósfera de temperatura antes tan suave y uniforme estaba ahora sujeta a grandes cambios, y misericordiosamente el Señor les proveyó de vestidos de pieles de animales para protegerlos de los extremos del calor y del frío. El cielo se llenó de pesar cuando todos se dieron cuenta de que el hombre estaba perdido y que el mundo creado por Dios se llenaría de mortales condenados a la miseria, la enfermedad y la muerte, y que no había vía de escape para el ofensor. Toda la familia de Adán debía morir. Contemplé al amante Jesús y percibí una expresión de simpatía y pesar en su rostro. Pronto lo vi aproximarse al extraordinario y brillante resplandor que rodeaba al Altísimo. Mi ángel acompañante dijo: está en íntima comunión con su Padre. La ansiedad de los ángeles parecía ser muy intensa mientras Jesús estaba en comunión con Dios. 3 veces lo encerró el glorioso resplandor que rodea al Padre, y cuando salió la tercera vez se lo pudo ver. Su rostro estaba calmado, libre de perplejidad y duda, y resplandecía con una bondad y una amabilidad que las palabras no pueden expresar. Entonces informó a la hueste angélica que se había encontrado una vía de escape para el hombre perdido. Les dijo que había suplicado a su Padre y que había ofrecido su vida en rescate para que la sentencia de muerte recayera sobre él, para que por su intermedio el hombre pudiera encontrar perdón, para que por los méritos de su sangre y como resultado de su obediencia a la ley de Dios, el hombre pudiera gozar del favor del Señor, volver al hermoso jardín y comer del fruto del árbol de la vida. Esto está en Historia de la Redención, página 43 y 44. En su condición de sustituto y seguridad del hombre, la iniquidad de éste fue depositada sobre Cristo. Se lo contó entre los transgresores para que pudiera redimirlos de la maldición de la ley. La culpa de cada descendiente de Adán de todas las épocas oprimía su corazón, y la ira de Dios y la terrible manifestación de su disgusto frente a la iniquidad llenaron de consternación el alma de su Hijo. El apartamiento del rostro divino de junto al Salvador en esa hora de suprema angustia atravesó su corazón con un pesar que jamás podrá comprender plenamente el hombre. Cada espasmo soportado por el Hijo de Dios en la cruz, las gotas de sangre que fluyeron de su frente, sus manos y sus pies, las convulsiones de agonía que sacudieron su cuerpo y la ineludible angustia que llenó su alma cuando su Padre ocultó su rostro de él, hablan al hombre diciéndole: por amor a ti el Hijo de Dios consintió en permitir que estos terribles crímenes fueran depositados sobre él. Por ti saqueó los dominios de la muerte y abrió las puertas del paraíso y la vida inmortal. El que calmó las airadas olas por medio de su palabra y caminó por las ondas coronadas de espuma, que hizo temblar a los demonios y logró que huyera la enfermedad al toque de su mano, el que resucitó de muertos y abrió los ojos de los ciegos, se ofreció en la cruz como el único sacrificio en lugar del hombre. Él, el portador del pecado, soportó el castigo legal que merecía la iniquidad y se hizo pecado por el hombre. Esto lo encontramos en Historia de la Redención, página 233 y 234. Jesús no depuso su vida hasta haber cumplido la obra que había venido a hacer y exclamó con su último suspiro: consumado es.
Los ángeles se regocijaron cuando escucharon esas palabras, porque el gran plan de redención había sido llevado a cabo triunfalmente. Hubo gozo en el cielo porque los hijos de Adán de allí en adelante, y gracias a una vida de obediencia, podrían ser llevados finalmente a la presencia de Dios. Satanás fue derrotado y sabía que su reino estaba perdido. Esto lo encontramos en Historia de la Redención, página 235. De esta manera, con la muerte de Cristo Jesús, se abrió el camino para la terminación de la prevaricación. El Espíritu de Dios está disponible para que todo hombre pueda vencer el pecado en la carne. De esta manera muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Es ahora cuando la voz del séptimo ángel está tocando la trompeta y el misterio de Dios se consumirá, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Daniel 10:12 y Apocalipsis 10:7. De esta manera iba a terminar su obra nefasta la abominación asoladora, y el santuario celestial iba a ser purificado y poner fin al pecado. El poner fin al pecado sucederá cuando se cumpla Apocalipsis 17 y poner fin a las ofrendas por el pecado. Se cumplió cuando Cristo murió en la cruz, cuando los labios de Cristo exhalaron el fuerte clamor: consumado es. Los sacerdotes estaban oficiando en el templo. Era la hora del sacrificio vespertino. Habían traído el cordero que representaba a Cristo, ataviado con sus vestiduras significativas y hermosas. El sacerdote estaba con el cuchillo levantado, como Abraham a punto de matar a su hijo. Con intenso interés el pueblo estaba mirando, pero la tierra tembló y se agitó, porque el Señor mismo se acercaba. Con un ruido desgarrador, el velo interior del templo fue rasgado de arriba abajo por una mano invisible que dejó expuesto a la mirada de la multitud un lugar que fuera una vez llenado por la presencia de Dios. En este lugar había morado la Shekinah. Allí Dios había manifestado su gloria sobre el propiciatorio. Todo era terror y confusión. El sacerdote estaba por matar a la víctima, pero el cuchillo cayó de su mano enervada y el cordero escapó. El símbolo había encontrado en la muerte del Hijo de Dios la realidad que prefiguraba. El gran sacrificio había sido hecho, estaba abierto el camino que llevaba al Santísimo. Había sido preparado para todos un camino nuevo y viviente. Ya no necesitaría la humanidad pecaminosa y entristecida esperar la salida del sumo sacerdote. Desde entonces, el Salvador iba a oficiar como sacerdote y abogado en el cielo de los cielos. Era como si una voz viva hubiese dicho a los adoradores: ahora terminan todos los sacrificios y ofrendas por el pecado. El Hijo de Dios ha venido conforme a su palabra. Heme aquí. En la cabeza del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Por su propia sangre Él entra una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Esto lo encontramos en Hebreos capítulo 10 versículo 7 y Hebreos capítulo 9 versículo 12. Todo esto está en el libro Deseado de todas las gentes, página 705. Y expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable. Por medio de sus agentes escogidos, Dios por gracia hará conocer sus propósitos. Entonces la gran obra de redención irá adelante. Los hombres aprenderán de la reconciliación por la iniquidad
y de la eterna justicia, la cual el Mesías ha traído por medio de su sacrificio. La cruz del Calvario es el gran centro. La verdad puesta por obra hará el sacrificio de Cristo eficaz. Esto es lo que el ángel Gabriel reveló en contestación a su ferviente oración. Esto es lo que Moisés, Elías y Cristo hablaron en su transfiguración. Por medio de la humillación en la cruz, Él estuvo para traer liberación eterna a todos quienes le seguirían, dando positiva evidencia que están separados de este mundo. Esto lo encontramos en la carta 201 del año de 1899. Y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. En cumplimiento de las predicciones relacionadas con el primer advenimiento del Mesías, al tiempo especificado en la profecía, da seguridad para que los otros eventos de la profecía, principalmente los 2300 días proféticos, sean precisamente cumplidos. Esto lo encontramos en el tomo 4 del Comentario Bíblico, página 852. En el otoño del año 27 de Jesucristo, Cristo fue bautizado por Juan y recibió la unción del Espíritu Santo. El apóstol Pedro testifica que a Jesús de Nazaret Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder, Hechos 10:38. Y el mismo Salvador declara: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Después de su bautismo, Juan volvió a Galilea, predicando el Evangelio de Dios y diciendo: se ha cumplido el tiempo. Lucas 4:18, Marcos 1:14 y 15. Ahora pasemos a la Biblia a leer Daniel capítulo 9, versículos del 25 al 27. La palabra del Señor dice lo siguiente en Daniel 9, 25 y 27 al 27. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El ángel declaró que las 70 semanas datan del momento en que salió el edicto para reedificar a Jerusalén. Si se puede encontrar la fecha de aquel edicto, queda fijado el punto de partida del gran periodo de los 2300 días. Ese decreto se encuentra en el capítulo 7 de Esdras, versículos del 12 al 26. Fue expedido en su forma más completa por Artajerjes, rey de Persia, en el año 457 a.C. Pero en Esdras 6:14 se dice que la casa del Señor fue edificada en Jerusalén por mandamiento de Ciro y de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Estos 3 reyes, al expedir el decreto y al confirmarlo y completarlo, lo pusieron en la condición requerida por la profecía para que marcase el principio de los 2300 años. Esto está en el Conflicto de los Siglos, página 373. Tomando el año 457 a.C., en el que el decreto fue completado como fecha de la orden,
y mirando retrospectivamente se puede comprobar que los eventos especificados en la profecía que se han cumplido son los siguientes. Primero, la reconstrucción y restauración de Jerusalén se terminó en el año 408 a.C., después de 49 años de dada la orden. 2. Jesús fue ungido del Espíritu Santo en ocasión de su bautismo, Mateo 3:16 y Hechos 10:38. Fue en el año 27 de nuestra era, después de 483 años desde que fue dada la orden. 3. El Mesías príncipe fue cortado a la mitad de la semana. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 31 de Jesucristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Mateo 27, versículos 50 y 51. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario terminó el sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. Repito, con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario terminó el sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. Esto lo encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 375. Cuarto, y en otra semana confirmará el pacto con muchos. La semana de la cual se habla aquí, la semana de la cual se habla aquí es la última de las 70. Son los 7 últimos años del periodo concedido especialmente a los judíos. Durante este plazo se extendió del año 27 al año 34 de Jesucristo. Cristo primero en persona y luego por intermedio de sus discípulos presentó la invitación del Evangelio. Cuando los apóstoles salieron para proclamar las buenas nuevas del reino, las instrucciones del Salvador fueron: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudades samaritanas no entréis. Mateo 10, versículos 5 y 6. Todos estos hechos y cumplimientos constituyen un plano cronológico dado por el Señor, al cual tenemos que buscarle una escala para poder leer y entenderlo completamente, y para extrapolar y encontrar algunos eventos que en este tiempo no se podían comprobar mediante la historia de la humanidad. En el libro de Números 14:34 y en el libro de Ezequiel 4:6 se presenta una relación especificada en los términos siguientes: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Números 14:34. Esta igualdad nos indica que un día profético es equivalente a un año literal. Aplicando esta escala al plano cronológico antes mencionado, vemos que concuerda con los hechos descritos por la profecía y verificados por la historia. Por lo tanto, desde la salida de la orden hasta la construcción y restauración de Jerusalén, debió transcurrir 49 años literales o 7 semanas proféticas, hasta que el Mesías príncipe, 434 años, 62 semanas y 490 años literales o 70 semanas proféticas, hasta que se terminó el tiempo concedido especialmente para los judíos. Con esta verdad en la mano, es fácil encontrar el año cuando se terminó los 2300 días y comenzó la purificación del santuario celestial. Si al año 34 de nuestra era añadimos los 1810 años que nos falta para completar los 2300 días proféticos,
años literales, llegamos al otoño de 1844, fecha en la cual se terminó la ira de Dios contra su pueblo. Comenzó el día de la expiación o purificación del santuario y se inició la época en la cual el misterio de Dios iba a consumirse como Dios lo manifestó a sus profetas. Apocalipsis 10:7. Durante esta época, que abarca también nuestros días, se debe predicar los mensajes de Apocalipsis capítulo 14, versículos del 6 al 13, hasta que nuestro sumo sacerdote Cristo Jesús haya terminado su ministración en el lugar santísimo del santuario celestial y haya terminado el tiempo de misericordia para la humanidad. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Bajo Vespasiano, los romanos invadieron Judea y tomaron las ciudades de Galilea, Corazín, Betsaida y Capernaum, donde Cristo fue rechazado. Destruyeron los habitantes y no dejaron otra cosa que ruinas y desolación. Tito sitió a Jerusalén y abrió una trinchera en derredor, según lo predicho por nuestro Salvador. Se produjo una terrible hambre. Moisés había predicho que espantosas calamidades vendrían sobre los judíos si se apartaban de Dios. Había sido profetizado que aún las mujeres tiernas y delicadas comerían a sus propios hijos en la pretura del sitio. Deuteronomio 28, versículos 52 al 55. Durante el sitio de Jerusalén por Tito, se vio cumplida literalmente esta predicción. Al oír el informe de estos actos inhumanos, pero olvidando que él era quien reducía al pueblo a tales extremos, juró Tito que extirparía para siempre la ciudad maldita y su pueblo. Jerusalén cayó en el año 70 de nuestra era. Honra al comandante romano el hecho de que había resuelto salvar el templo, pero el Señor había dicho: no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Mateo 24:2. Un soldado romano, tomando una tea encendida y trepándose sobre los hombros de sus camaradas, la arrojó por una ventana al interior de la hermosa estructura. Esta no tardó en incendiarse, y los frenéticos esfuerzos de los judíos para apagar las llamas, a pesar de ser secundados por Tito mismo, fueron todos en vano. Al ver que el templo iba a quedar destruido, Tito se precipitó al interior de él y arrebató el candelero, la mesa de los panes y el volumen de la ley, que estaba envuelto en tejido de oro. El candelero se depositó más tarde en el Templo de la Paz de Vespasiano y lo reprodujeron en el Arco del Triunfo de Tito, donde se puede ver todavía su imagen mutilada. El sitio de Jerusalén duró 5 meses. En él perecieron 1.100.000 judíos y 97.000 fueron tomados prisioneros. La ciudad estaba tan asombrosamente fortificada que cuando Tito examinó sus ruinas exclamó: hemos peleado con la ayuda de Dios. Quedó completamente arrasada y los mismos fundamentos del templo fueron removidos por el arado de Terencio Rufo. La guerra duró en total 7 años y se dice que casi 1,5 millones de personas cayeron víctimas de sus espantosos horrores. Todo esto lo encontramos en el libro de Urias Smith, Las profecías de Daniel y del Apocalipsis, tomo 1, páginas 216 y 217. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El apóstol Pablo
en su segunda carta a los tesalonicenses, predijo la gran apostasía que daría como resultado el establecimiento del poder papal. Declaró que el día de Cristo no vendría sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y más adelante advirtió a sus hermanos acerca de que ya está en acción el misterio de iniquidad. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3, 4 y 7. Ya en aquella época vio cómo se introducían subrepticiamente en la iglesia los errores que habrían de preparar el camino para el desarrollo del papado. Poco a poco, al principio con cautela y en silencio, y más tarde en forma más abierta, el misterio de la iniquidad llevó a cabo su obra engañosa y blasfema, y aumentó su fortaleza para lograr el dominio de las mentes de los hombres. Casi imperceptiblemente las costumbres paganas se introdujeron en la iglesia cristiana. El espíritu de transigencia y conformidad fue restringido por un tiempo por causa de la fiera persecución que sufrió la iglesia bajo el paganismo. Pero cuando la persecución cesó y el cristianismo entró en las cortes y los palacios de los reyes, la iglesia puso a un lado la humilde sencillez de Cristo y los apóstoles para adoptar la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos. Y en lugar de los mandamientos de Dios puso teorías y tradiciones humanas. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo y el mundo, recubierto con el manto de la justicia, se introdujo en la iglesia. De allí en adelante la obra corruptora progresó rápidamente. El paganismo, vencido en apariencias, fue realmente el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones llegaron a formar parte de la fe y el culto de los profesos seguidores de Cristo. Esta mezcla de paganismo y cristianismo dio como resultado el desarrollo del hombre de pecado predicho en la profecía, que habría de oponerse a Dios y exaltarse sobre él. Ese gigantesco sistema de religión falsa es la obra maestra del poder de Satanás, un monumento a sus esfuerzos por ocupar el trono y gobernar la tierra de acuerdo con su voluntad. En el siglo VI, el papado ya estaba firmemente establecido. La sede de su poder se hallaba en la ciudad imperial y se declaró que el obispo de Roma era la cabeza de toda la iglesia. El paganismo había cedido su lugar al papado. El paganismo había cedido su lugar al papado. El dragón había dado a la bestia su poder y su trono y grande autoridad. Apocalipsis 13:2. Todo esto lo encontramos en el libro Historia de la Redención, páginas 342, 343 y 347. Finalmente, amigos y hermanos, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora predicho por el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Esta advertencia fue dada para ser acatada 40 años después, en la destrucción de Jerusalén. Los cristianos obedecieron y ni uno de ellos pereció en la destrucción de la ciudad. Aquí concluye el estudio del capítulo 9 de Daniel. Próximamente se dará el estudio del capítulo 10 de Daniel. Que Dios nos cuide y nos proteja. Amén. Maranata, el Señor viene pronto.
prepárate.